Muy buenos días a todos. Bienvenidos al módulo 3, Materiales, Selección y Combinación Óptima para la Durabilidad del curso internacional virtual Pisos Industriales en Concreto. Este es un espacio de capacitación del CENFO, Centro de Formación de Prosemco. Somos Prosemco, la Cámara Colombiana del Cemento y el Concreto, el gremio que reúne a las empresas productoras de cemento, concreto premezclado, prefabricados y químicos para la industria de la construcción en Colombia. Desde nuestro centro de formación, promovemos el uso responsable y eficiente de estos materiales a través del conocimiento y las buenas prácticas, contribuyendo a tener construcciones de mayor calidad, durabilidad y sostenibilidad. Los invito a unirse a nuestro canal de WhatsApp. Es la forma más directa que tenemos de mantenernos en contacto. En el canal publicamos los eventos, conferencias y noticias del sector del cemento y el concreto. Basta con que escaneen el código QR que ven en pantalla y ahí pueden conectarse directamente a nuestro WhatsApp. Estamos en el curso internacional virtual Pisos Industriales en Concreto, módulo 3, Materiales para pisos industriales, selección y combinación óptima para la durabilidad. Este curso tiene 5 módulos y este módulo 3, 4 conferencias sobre materiales. Ya hablamos de concretos para pisos industriales, ahora vamos a hablar de fibras y luego tendremos acabados superficiales y juntas. La idea con esto es otorgarles criterios técnicos que les permitan diseñar y construir pisos capaces de responder a las exigencias de la industria moderna. Hoy el tema es de gran relevancia, el uso de microfibras y macrofibras como parte de las soluciones de refuerzo para pisos industriales. Las fibras han evolucionado significativamente en los últimos años y hoy hacen parte de muchos proyectos gracias a su aporte al control de fisuración, al comportamiento del concreto y a la optimización de algunas soluciones constructivas. Sin embargo, para aprovechar sus beneficios, es fundamental conocer sus diferencias, aplicaciones, criterios de dosificación y las condiciones en las que ofrecen un mejor desempeño. Para presentar este tema, tenemos hoy una invitada muy especial. Ella es Liliana María Arias, de Holcim, Colombia, a quien voy a presentarles. Liliana es gerente técnico, líder del equipo de investigación y desarrollo de productos para cemento, concreto y productos para el sector de la construcción, control de calidad, sistema de gestión integral, sustentabilidad e innovación de la empresa multinacional Euclid Chemical Toxin. Hoy tenemos una invitada de muy alto perfil. Les damos entonces la bienvenida a Liliana. Hola Liliana, qué gusto verte. ¿Cómo has estado? Hola, buenos días para todos. ¿Cómo estás, Claudia? Muchas gracias por esta invitación a compartir un espacio técnico a través de Prosenco. Gracias Liliana por haber aceptado nuestra invitación. Entonces, si quieres, puedes empezar a compartir tu presentación. Miremos que esté funcionando bien. Entonces, Espera, tú me dejas eso, saber. listo, ya estamos viendo tu presentación perfectamente, te estamos viendo a ti bien y escuchando. Entonces, nada, Liliana, quedas con el público, nos vemos al final para la sesión de conferencias y a ustedes les voy a estar poniendo el link en el chat. Bueno, Claudia, muchas gracias a todas las personas que se encuentran conectadas con nosotros en este momento, tomándose un tiempo para compartir conceptos y criterios técnicos que son importantes para todos cuando estamos hablando de uso de microfibras y macrofibras en aplicaciones de piso industrial. Este es el contenido que vamos a ver el día de hoy. Vamos a hablar un poco de las generalidades que tenemos en el concreto reforzado con fibras, diferenciar muy bien las microfibras sintéticas de las macrofibras y cuáles son esas generalidades que hacen o difieren, digamos, en el uso de cada uno de estos materiales. Aplicación de concreto reforzado con fibras en pisos industriales, un breve, digamos, apertura de consideraciones de diseño para poder entender cómo podemos apoyarnos de diferentes guías y estándares, banco de proyectos que ayuda o da pie a materializar proyectos trabajados con concreto reforzado con fibras, el aporte desde el punto de vista de sustentabilidad y algunas conclusiones muy generales de lo que vamos a compartir el día de hoy. Entonces, iniciamos con las generalidades del concreto reforzado con fibras, que es importante entender como el panorama general de la construcción en lo que tiene que ver con concreto reforzado con fibras. Entonces, entendemos que a pesar de que este tipo de aplicación viene y data desde los 60,
Hoy se tiene una evolución significativa en diferentes aplicaciones. ¿Y qué es lo importante de todo esto? Que tenemos ya definiciones normalizadas que nos dan pie o nos dan tranquilidad en el uso de microfibras y macrofibras, la aprobación y reconocimiento de entes y organizaciones que son mundialmente reconocidas como la ACI, la American Concrete Institute, la SDI, Steel Tech Institute, y la UL, que es la entidad que certifica y ensaya desde el punto de vista de seguridad los materiales, todo esto en el marco de protección contra el fuego. También tenemos desarrollos de métodos de diseño estructural, diferentes herramientas que están adosadas a software de diseño, programas de investigación con inversiones privadas e institucionales que aplican millones de dólares buscando finalmente entregar al mercado de la construcción tecnologías que están sustentadas con ensayos normalizados, y el desarrollo ya de proyectos de gran relevancia, alto desempeño, que nos da tranquilidad en el uso de este tipo de aplicación. Entonces, vamos a hablar un poco de por qué hablamos de usar fibras en el concreto. Entonces, decimos que el concreto finalmente es un material que se va a fisurar. Sin embargo, queremos que en su estado plástico y en su estado endurecido, la fisuración sea mínima para poder promover la durabilidad. Y entonces, teniendo en cuenta cómo se desempeña el concreto, por su naturaleza, por su diseño, se desempeña muy bien a efectos o esfuerzos de compresión, sin embargo es débil a tensión. Y por eso entonces entramos nosotros a hacer diferentes ejercicios con los ingenieros estructurales de reforzamiento, ¿cierto? Dependiendo de cómo se encuentre eh, eh, la estructura de concreto y a qué esfuerzos o qué necesita transferir. Por lo tanto, cuando hablamos de concreto reforzado con fibras, entendemos que ese concreto requiere transferir esfuerzos y modificar a su vez el comportamiento del mismo al agrietamiento. Y con eso lo que hacemos es mejorar el desempeño a largo plazo. Es importante entonces cuando hablamos de las fibras, y lo vamos a ver a lo largo de, de este encuentro técnico, entender un poco el tipo de la fibra, cómo es la forma y también la cantidad de fibras que yo coloco en un metro cúbico de concreto. Por lo tanto, cada tipo de recurso es importante revisarlo en sus especificaciones técnicas, porque al final de esa manera vamos a encontrar una aplicación como esta en el proceso constructivo, y entender que el mayor beneficio de un concreto reforzado con fibras es poder tener eh, beneficios durante el proceso constructivo y posterior a la construcción, porque tengo un refuerzo que está tridimensional. Si hablamos del proceso constructivo, pues el poder reducir costos y mano de obra, porque el refuerzo o el macro refuerzo y micro refuerzo vienen ya con el concreto en estado plástico. Reducimos entonces los tiempos de construcción, se aumenta la seguridad porque evidentemente la extensión o la configuración de los aceros o la instalación de las mallas nos generan unos retos en las obras que tienen que ver con temas de seguridad, y en algunos casos en pisos industriales, haciendo un ejercicio juicioso de diseño, hay una potencial reducción del espesor. Después, o puesto al servicio mi losa o mi piso industrial, pues ya lo decía, tenemos un refuerzo tridimensional, es decir, durante toda la vida útil que tenemos las cargas vivas, la transferencia puntual de cargas, las cargas muertas en una estructura, pues el refuerzo permanece allí. Y si se presenta algún tipo de fisuras, de lejos van a ser más pequeñas, más delgadas, muy controladas, porque evidentemente, como les decía, pues no podemos omitir la naturaleza del concreto. Sí podemos generar concretos con mínimo fisuración. Tenemos un menor spalling, y esto es bien importante, sobre todo cuando hablamos de las entidades que certifican en protección contra el fuego. Hay una menor delaminación del concreto cuando es expuesto a una condición de fuego. Y esto en una bodega industrial, digamos, que tengamos una situación o un conato de incendio, pues nos va a garantizar que podamos rápidamente hacer una intervención, de pronto no teniendo una afectación, dependiendo evidentemente del estado, del tipo de fuego, versus si tuviese un acero de refuerzo convencional que transmite rápidamente y tiene alta conductividad. Ya hablamos de incremento de durabilidad a largo plazo.
y los bajos costos de mantenimiento cuando logro hacer un ejercicio completo desde el diseño, las prácticas constructivas y luego pues ya la puesta a punto cuando estoy ya haciendo uso de mi piso industrial. Seguramente ustedes han venido hablando de este tema, voy a pasar de manera rápida, pero no lo puedo omitir porque hablamos y vengo hablando de disminuir la fisuración, el concreto se fisura. Y evidentemente el concreto se fisura en todas sus dimensiones y hablamos de diferentes contracciones. Sin embargo, las que más efecto generan y nos retan a nosotros en el tema de diseño son las fisuras que se presentan por la contracción plástica durante el estado plástico de concreto y la contracción por secado. Otras contracciones como la autógena o la contracción por carbonatación evidentemente aportan, digamos, a esa sensibilidad del concreto a fisurarse, pero digamos que las más significativas son las contracciones plásticas y por secado. Y de esta manera entonces ha entendido la industria, las tecnologías y los entes que normalizan pues que es importante prestar atención sobre estos dos fenómenos. Importante tener presente que la contracción por secado es la más importante durante la vida útil del concreto y la puesta en servicio. Y la medida de la contracción por secado, si bien sabemos que se dan todas las dimensiones, cuando estamos hablando de un piso industrial, las normas y las guías nos hablan de una deformación lineal. ¿Por qué? Porque finalmente entendemos que la cara expuesta o las proporciones o la forma del concreto y las deformaciones, pues en las deformaciones lineales que nos dan los espaciamientos de juntas, pues vamos a entender mejor cómo ese fenómeno de contracción. La contracción plástica nos reta a nosotros en esos primeros momentos o 12 horas en que estoy colocando el concreto. Y ya decíamos, el concreto es débil a la tensión, muy buena compresión y más en estado plástico. Entonces, lo que sucede cuando no tenemos un refuerzo y la capacidad, digamos, de ese concreto de asumir esos esfuerzos de tensión se superan y por eso se genera como el agrietamiento. Esta X que se presenta aquí supera y se presentan como esas fisuras por contracción plástica. Cuando reforzamos con fibras, microfibras o macrofibras que tengan la posibilidad de tener ambas aplicaciones, pues entonces tenemos un mejor desempeño ante estos efectos de contracción plástica. Hablamos de que estas fisuras generalmente tienen una dirección específica y son superficiales. En contracción plástica tenemos dos fenómenos también para hablarlo de manera rápida y es la fisuración superficial, pero a veces tenemos una fisuración por contracción plástica que es un poquito más profunda, porque si tengo acero de refuerzo puesto sobre mi losa y tengo estos esfuerzos importantes del concreto derivados de condiciones ambientales, derivados de humedades relativas que retan o condiciones de viento, pues se generan como esas fisuras un poco más profundas. Entonces, es importante tener ambos fenómenos en la mente porque evidentemente cuando vamos a hacer como algún tipo de intervención posterior, pues entender cuál es la naturaleza y qué debemos hacer. Es importante no desestimar la contracción y las fisuras por contracción plástica. En la guía de ACI 305 nos habla y nos presenta este nomograma y me encanta porque al final entiende uno la dinámica de lo que puede pasar o lo que puede confrontar a un concreto cuando lo estoy colocando en sitio. De las condiciones ambientales, las condiciones de humedad relativa, lo que pasa, digamos, con la temperatura del concreto, que por eso es tan importante controlar su temperatura y finalmente las condiciones de viento. Y coloco este slide porque lo traigo de Bogotá en algún día del año, donde nosotros en una sola ciudad podemos tener diferenciales de temperatura importante y cargas de viento diferentes, misma ciudad y diferente momento del día. Entonces es importante cuando ya voy a hacer una aproximación a un piso industrial, si no tengo 100% controladas las condiciones ambientales, prestar atención a a estas herramientas que nos entregan, por ejemplo, la ACI, para poder establecer si definitivamente tengo un riesgo importante por mis condiciones de que haya fisuración en el concreto y de esa manera asegurar su desempeño, empleando entonces materiales que nos ayudan a disminuir esos efectos por contracción plástica.
Les decía que la contracción por secado es una de las más importantes y el fenómeno que más nos lleva a hacer refuerzo en las losas es el alabeo. ¿Por qué? Porque tengo esa distorsión de la losa debido a las diferenciales en gradiente de humedad y temperatura, en lo que es esos esfuerzos que se generan en la losa y derivados de esos diferenciales. Entonces, la contracción por secado y el alabeo debe ser controlada y nuevamente, pues nuestro mejor aliado es el concreto reforzado con fibras. Decimos que el concreto se fisura y hay otras condiciones. Entonces, no olvidar esas otras condiciones, porque no solamente desde el diseño yo puedo proveer todas las herramientas y todas las tecnologías para que mi concreto no se fisure. Sin embargo, pues las guías y las condiciones de curado, los temas de ciclos de hielo, deshielo, durabilidad, exposición a agentes agresivos, habrá que tenerlos en cuenta si definitivamente voy a tener esa condición en una aplicación de piso industrial. Sé que vieron esto en la capacitación pasada, importante entender que para minimizar la contracción, pues las microfibras y las macrofibras son las mejores aliadas. Entendieron ustedes que es importante desde la mezcla de concreto hablar de baja contracción o contracción compensada. Cuando yo disminuyo el estrés, digamos, que enfrenta mi concreto a estos esfuerzos, finalmente, el beneficio se da en mínima fisuración en el concreto, derivado de la contracción por secado. Tipos de fibras, entonces la capacitación se llama microfibras y macrofibras. Entonces, arrancamos por ahí, por entender que tenemos diferentes materiales categorizados a través de las guías ACI y de las ASTMC 1116 y nos habla de esas categorías con base en la composición. Fibras de acero, de vidrio, sintéticas y naturales. Y también nos habla de acuerdo a la funcionalidad y el tamaño de las fibras. Entonces nos divide y nos las clasifica micro y macrofibras. Para entender un poco más estos diferenciales, entonces tener estos tips presentes, ¿cierto? Las macrofibras de acero y las microfibras sintéticas fibriladas o no monofilamento no se utilizan en las mismas condiciones. Y esto es importante porque a veces nos podemos confundir en las aplicaciones. Las microfibras sintéticas conforman un refuerzo secundario y entonces por eso están pensadas no para usos estructurales, sino para control de esfuerzos por contracción plástica. Eventualmente, algunas dosificaciones de microfibra en aplicaciones muy básicas de contracciones por temperatura van a ayudar. Sin embargo, en la capacidad que necesitamos en un piso industrial, pues las microfibras únicamente las vamos a estar utilizando para evitar esos esfuerzos por contracción plástica. Las macrofibras de acero son empleadas en el diseño de pisos bastante, digamos, conocidas también en concreto reforzado con fibras y también se emplean en sustituciones densas cuando tengo una cantidad importante de acero de refuerzo, pues hay consideraciones de diseño que permiten hacer reemplazos por estas macrofibras de acero. Las macrofibras sintéticas son como las fibras de acero, pero digamos que aparecieron en el mercado posterior a lo que veníamos o lo que se venía trabajando en refuerzos o concretos reforzados con fibras de acero. El diferencial, evidentemente, hacer poliméricas o sintéticas, pues no están hechas de acero y eso genera ventajas importantes en el momento de la selección de acuerdo a las necesidades que tenemos en un proyecto. Tienen características físicas específicas, son diferentes a las microfibras tradicionales y sus desempeños, así como lo pasa o así como pasa con el acero, importante tener presente la longitud, la resistencia a esa atracción, los diámetros, el factor de forma. Ahorita hablaremos un poco más de eso. Y las dosificaciones de ambos recursos de acuerdo a los criterios de ingeniería. Aquí hay unos criterios muy generales, como una ruta de trabajo. Sin embargo, pues cada piso industrial tiene detrás un juicioso ejercicio de diseño. De las microfibras sintéticas hablamos y les decía, hay fibras monofilamento fibriladas y de propileno u otros materiales sintéticos. Las dosificaciones oscilan por el orden de
0,3 hasta 0,9 kilogramos por metro cúbico para el control de fisuras. Sin embargo, en aplicaciones de pisos industriales, ya con todos los estudios que hemos venido corriendo y lo que está, digamos, documentado, las dosificaciones más idóneas son del 0,6 o 600 gramos por metro cúbico. Las macrofibras sintéticas, también tenemos diferentes alternativas que nos permite la norma: monofilamento de polipropileno, oleofina, algunas fibriladas, otras son fibras rígidas y de otros materiales también sintéticos. Sus dosificaciones oscilan aproximadamente entre el 1,8 a 10 kilos por metro cúbico para control de fisuración por temperatura y contracción. Entonces, cuando hablamos de dosificaciones de 1,8 kilos por metro cúbico, estamos hablando de aplicaciones donde los esfuerzos de contracción por temperatura no son tan importantes. Hay toda una metodología de diseño. Nuevamente, vamos a ir viendo cosas y tips que nos van a ayudar a entender cómo funcionan estas tecnologías. Y cuando utilizamos dosificaciones altas, dependiendo del uso, entonces 10 kilos por metro cúbico, generalmente donde ve esas dosificaciones uno tan altas, en un concreto lanzado. En un piso industrial máximo estamos encontrando dosificaciones de hasta 6 kilos por metro cúbico en macrofibras sintéticas para poder hacer reemplazos de acero de refuerzo o de macrofibras metálicas en dosificaciones alrededor de 25 kilos por metro cúbico. Las macrofibras metálicas son alambre de acero, tienen geometrías en sus extremos que van variando para poder facilitar el anclaje a la matriz del concreto. Sus dosificaciones aproximadas, de acuerdo a diseño nuevamente, van entre 10 a 50 kilos por metro cúbico y evidentemente también muy efectivas para control de fisuración por temperatura y contracción, y pueden proporcionar, también como las macrofibras, refuerzos estructurales que hay que saber y entender las limitaciones que se tienen. Por lo tanto, hay unos cálculos de ingeniería especializados para poder emplearlos en aplicaciones de ingeniería. Entonces, decimos micro y macro y entonces hablamos de áreas superficiales. Las macrofibras tienen baja área superficial y esto es adecuado para la adecuada transferencia de esfuerzos de tracción. Las microfibras tienen alta área superficial, por lo tanto nos ayudan debido a esos esfuerzos de contracción plástica para poder detener la rápida salida de agua derivada de esos procesos iniciales de fraguado, y en esa pérdida y en esa lucha del agua por salir o permanecer en el concreto para seguirlo hidratando, pues con esa alta área superficial nos ayuda a disminuir la fisuración. Entonces, desde el punto de vista práctico, se ve de esta manera. Entonces, las microfibras a izquierda distribuidas por toda la masa de concreto y resistiendo como esos esfuerzos que se dan en toda la capa superficial, todas esas tensiones superficiales durante el estado plástico. Y las macrofibras que ya resisten grandes fisuras. Es la forma como cada una funciona, por eso son diferentes. Listo, ahora nos vamos a poner a hablar de las microfibras. Entonces, las microfibras son usadas para el control de la contracción plástica, ya creo que lo he repetido muchas veces, y entonces no suman capacidad estructural a la sección del concreto. Y hablamos de que son finas, tienen diámetros pequeños, y aquí lo más importante es, como lo dije en el primer slide, está normalizada. Su desempeño se mide bajo dos criterios: la STMC 1579 y el método de ACI 544, que habla de unos anillos que nos permiten a nosotros establecer en una condición de desempeño de concreto cuál es la capacidad eh, de desempeñarse de esa microfibra para reducir fisuración derivada por estos esfuerzos en estado plástico del concreto. Pero hay otras ventajas que son bien importantes y hay que tenerlas presentes. Mejora la resistencia a la abrasión. Entonces sabemos que los pisos industriales pues son exigidos en términos de abrasión. Reduce la exudación. Entonces es importante buscar el equilibrio también, y por eso es tan importante, desde lo que les decía, el diseño de mezcla, pues poder entender el equilibrio de mi mezcla, porque estoy hablando de piso industrial que necesita también seguramente, y es la capacitación que viene, pues algún tipo de tratamiento superficial. Ya hablamos del efecto anti-spalling.
anti-spalling, perdón, y la reducción de la permeabilidad. Entonces, en otras aplicaciones que no sean pisos industriales, realmente las microfibras son ampliamente usadas porque sabemos que ayudan a ciertas estructuras, como las hidráulicas, por ejemplo, a reducir esa permeabilidad. El spalling es esto, es cuando sube la temperatura, las fibras se funden y no sale disparado, no se delamina el concreto derivado de la alta temperatura a la que se expone cuando hay un fenómeno de fuego. Vamos a hablar entonces rápidamente también para entender cómo se prueban las microfibras. Entonces decía, la C1579 es hacer o garantizar que a una condición eh, de un espécimen que simula una abertura de fisura, que es esto que encuentran a la derecha, que es una lámina, ¿cierto? A unas condiciones de velocidad de viento altas, 4.7, temperatura ambiente interna también alta y humedad relativa muy baja, saber qué pasa con ese concreto y compararlo versus otro. Por eso pasé muy rápido, pero se van a dar cuenta que cuando hablamos de microfibras, hablamos de la capacidad de reducir la fisuración del concreto. Entonces siempre vamos a hablar de valores. Reduce el 80, reduce el 90, o si la dosis es muy baja, reduce menos. Entonces, es importante cuando se testean estos materiales, esto es lo que uno hace, coloca esa losa que está predispuesta a fallar y a fisurarse, y luego mide, digamos, las fisuras versus un testigo que no ha sido tratado con microfibras. Este es el otro método de ensayo de anillo restringido. Entonces, al final, ustedes ven la forma del anillo, pues evidentemente esta forma del anillo sumado a una condición de temperatura, humedad relativa y viento que aproximadamente las temperaturas sí pueden estar un poquito más bajas que las que vimos con la norma anterior, 20 grados centígrados, una humedad relativa del 40 aproximadamente, y la condición de viento sí es similar, es de 4 milímetros por segundo, metros por segundo, no, la velocidad del viento, perdón, ahí lo dije mal. Entonces, finalmente se exponen a estos especímenes a esas condiciones que son complejas, ¿cierto? Y lo que encontramos es una validación. En este caso, estos resultados obedecen a un tipo de fibra que fibrila y entonces presenta los dos efectos. Entonces, poder encontrar en ensayos normalizados realmente una reducción de acuerdo a la dosis. Miren ustedes que eso también es importante, las dosificaciones, porque dependen del desempeño de los materiales. Bueno, nos vamos un poco de lo que es la contracción plástica y decimos qué pasa luego cuando ya tengo mi piso industrial y ya efectivamente necesito establecer el mejor desempeño porque tengo condiciones de carga. Tenemos condiciones de contracción inducidas, esos cambios o choques térmicos, cargas estáticas y dinámicas o algunos exposiciones a agentes agresivos. Entonces hablamos de la tenacidad del concreto o la capacidad de poder trabajar a estas condiciones donde ya necesito como esa resiliencia del concreto en el tiempo. Entonces, vamos a hablar de las macrofibras. Las macrofibras en su dosificación, ya lo decía anteriormente, 1.8 a 10 kilos por metro cúbico, y en las de acero 10 a 50 kilos por metro cúbico. Su desempeño, ¿cómo lo medimos? Entonces, normativamente hay dos maneras, la STM 1609 o la norma europea 14651. Y al final, ¿qué es lo que vemos nosotros? La capacidad a través de estos ensayos normalizados de redistribuir los esfuerzos, la estructura cuando está reforzada con macrofibras, disculpen, y viendo los desempeños post fatiga del concreto a compresión. ¿Qué pasa? Entonces aumenta esa resistencia residual equivalente del concreto y por esa razón atendemos y vemos cómo se disminuye la posible fisuración del concreto derivado, digamos, de análisis de estos ensayos y correlación con los requerimientos de diseño que tiene un concreto para combatir el efecto de alabeo.
¿Cómo trabajan? Entonces, entendiendo que cada fibra es diferente, es importante entender qué pasa. Al final, la palabra clave de las macrofibras es que son un puente de transferencia de tensiones. Y entonces se ofrece una mayor resistencia al concreto y lo que buscamos es una matriz equilibrada, que no tengamos ni una muy baja resistencia de concreto ni una matriz excesivamente rígida. Hay que tener un equilibrio para que el mecanismo de sistema de concreto reforzado con fibras tenga el mejor desempeño. Decimos que cómo lo logramos cuando tenemos una extracción progresiva de las fibras y no la ruptura de las fibras. Esta gráfica la tiene la guía ACI 544 y entonces lo que queremos es que se dé este puenteo de la falla, ¿cierto? Y que evitemos este tipo de rupturas de la fibra, la primera que están viendo, sino que sea progresiva a medida que voy aumentando los esfuerzos de flexión en mi losa, digamos, en los ensayos que voy haciendo. Rápidamente, para entender el criterio de tenacidad, este video muestra un concreto convencional, qué es lo que pasa, y luego cuando tengo el concreto que está reforzado, pues lo que me permite es soportar mejor esos esfuerzos de tensión. Entonces, pues a una misma carga, pues finalmente decimos la resiliencia o la capacidad de absorber energía de ese concreto es diferente, por eso decimos que mejora la resistencia al impacto. Entonces absorbe energía y se deforma plásticamente sin fracturarse. ¿Cómo es el mecanismo de actuación? Entonces, rápidamente decimos, hacen como esa transferencia, ¿cierto? Actúan como puente de transferencia de tensión y lo que estamos viendo a izquierda es lo que vemos en el ensayo, que es entender cómo un concreto primero tiene su primera falla, la compresión y la ruptura, o a la primera falla de módulo de rotura, si estamos hablando de la viga, la estamos probando y luego vemos esa capacidad de mantener sin perder ese esfuerzo de transferencia en el tiempo de acuerdo al ensayo normalizado y eso pues entrega los criterios para poder establecer cómo trabajo con ellas. Entonces establezco de, una abertura de fisuras si estoy trabajando la norma europea. En el caso de la 1609, establezco una curva de esfuerzo de formación y todo lo que es el área bajo la curva, pues es la capacidad que tiene ese concreto reforzado con fibras como resistencia residual equivalente. Esto es un poco el zoom de la prueba cuando la hacemos bajo ASTM 1609 y pues ustedes observan ahí la fisura. La ACI 544 ha hecho un ejercicio súper juicioso en sus comités para poder hacer o establecer criterios de diseño. Entonces, es importante que cuando aplico este tipo de guías, tener presente esta primera alerta que nos dice esta guía, a pesar de que sabemos que hay muchas fibras que están disponibles, el documento aplica solo para fibras de acero y las poliofinas sintéticas o macrofibras y que cumplan el estándar de ASTM 1116 y habla de diferentes criterios, entre otros, que las pruebas exhiban o tengan un desempeño adecuado en durabilidad, como las poliofinas están demostradas que tienen un desempeño en el tiempo adecuado a las necesidades de la estructura. Por esa razón, la guía se centra, digamos, en estos materiales. Hay otros factores, voy a pasar también rápido, pero no hay que perderlos de vista para poder entender que cada fibra es diferente, por eso la guía hace esa alerta. Un primer factor es la adherencia, entonces cómo se ancla mi fibra a la matriz de concreto para poder garantizar la adecuada transferencia. Otro factor de desempeño importante de la fibra es el módulo de elasticidad. Entonces entiendo, digamos, de acuerdo a esa capacidad que tiene mi fibra y esa relación entre la tensión y la deformación, cómo se va a comportar cuando estoy haciendo mi reforzamiento. Entonces, tengo especial atención con el valor del módulo de elasticidad.
Número de filamentos también es importante porque de acuerdo a la distribución y cantidad de filamentos que tengo en el concreto, pues tengo diferentes desempeños y control de fisuras. La dispersión también, hay que garantizar una adecuada dispersión y hay diferentes metodologías de acuerdo al tipo de fibra que nos ayudan a nosotros al momento de generar el proceso constructivo de garantizar una adecuada dispersión. Se han desarrollado, digamos, tecnologías en forma de twist. Eso lo que ayuda, hablamos de entorchado, pues facilita la dispersión. Por eso encontramos diferentes opciones de estos materiales. Decíamos que las fibras no son iguales, lo dice la ASCII, solamente es esto. Yo puedo tener diferentes tipos de fibras, en este caso poliméricas, con una misma dosificación y diferentes desempeños. Entonces, por eso hablamos de los criterios de ingeniería que vienen atrás, adosados, software, herramientas, fórmulas que de acuerdo al desempeño me integran el valor de dosificación. Por lo tanto, no son, y generalmente no son iguales las dosificaciones entre una macrofibra y otra. Entonces, es importante ese juicioso criterio que ha sido elaborado a través de, por ejemplo, herramientas o ensayos con laboratorios independientes. Hoy tenemos a nivel internacional bastantes entes o laboratorios que nos ayudan a certificar, que tienen adecuada repetibilidad, que tienen reproducibilidad de sus pruebas y nos ayudan a entender cuál es el valor real de la resistencia residual equivalente en ese concreto que está reforzado con fibras y que entonces me ayudan a hacer ejercicios de diseño y luego de uso de estos materiales. Vamos a pasar a aplicaciones en pisos industriales. Voy a ir un poco más rápido porque veo que va moviéndose el tiempo y necesitamos el espacecito para las preguntas. Entender que todo, tenemos una cantidad de guías, normas técnicas, que tenemos las ASTM, la 544 es una guía de diseño de concreto, entonces ustedes ahí van a encontrar no solamente pisos industriales, van a encontrar diferentes tipos de estructuras con diferentes capítulos, cómo debemos trabajar el diseño en pavimentos y pisos, y hablamos mucho de esto porque se parecen al final en sus consideraciones ambos diseños. Entender que podemos construir losas o pavimentos que son más resistentes, porque yo aquí, cuando tengo una capacidad limitada de mi concreto que no viene reforzado con otro que viene reforzado con fibra y que aumenta la resistencia base, modifica la capacidad última, pues yo tengo materiales más resistentes. Un poco esto es, hablábamos del alabeo, pues este es el mecanismo de falla derivado de la restricción y por esa razón es tan importante entender el diseño de mezcla, el curado, las contracciones que van a tener esos concretos, adicional, digamos, a establecer una dosificación de macrofibras y nuevamente, pues ya dejando atrás un poco, pero no olvidándonos de lo que pasa con la contracción plástica. Entonces, esto es un poco los fenómenos o las fallas típicas que tenemos nosotros en pavimentos y pisos de concreto alrededor de las juntas longitudinales. Es súper importante esto porque digamos que los criterios han venido evolucionando para hacer o establecer el distanciamiento de juntas, ¿cierto? Entonces veníamos de unos formatos en ACI 360 y hoy nos movemos a otros formatos un poco más grandes o pisos de gran formato que los promueven normas europeas como la TR34. Sin embargo, es importante entender cuáles son esas aberturas, cuál es la contracción que estoy esperando del concreto y obviamente todo el balance de las cargas para poder entender qué es lo que pasa con el concreto. Si yo no tuviese mi concreto reforzado, pues esta es una falla típica. Cuando tengo toda la distribución tridimensional, digamos que esto que son los bordes de las juntas que son los más delicados en un piso industrial, pues ayuda o mantiene la integridad y extiende como esa vida útil, evitando el desportillamiento. Nuevamente, esto suma diferentes criterios para lograr pisos con una altísima eficiencia. Eso lo van a encontrar en la guía
de diseño. Y entonces me gusta esta gráfica es para entender si yo tengo una losa que está reforzada, como lo hacemos comúnmente, con una malla, con un acero de refuerzo, pues esta es mi distribución de esfuerzos o el bloque de esfuerzos que experimenta el concreto. Cuando ya lo tengo reforzado tridimensional, ustedes ven que la distribución de esfuerzos es diferente y por eso esto nos permite a nosotros hacer o trasladar o efectuar diseños de concreto reforzados con fibras y poderlos traer o equiparar con diseños que vienen trabajándose con acero convencional. Nuevamente, esta es la dinámica de cómo funcionan los concretos sin refuerzo macrosintético o refuerzo de fibra metálica y los concretos que vienen macro reforzados. Entonces decíamos, ¿cuáles son esos criterios de aplicación estructural? La guía ACI 360 nos ayuda a nosotros y nos da diferentes herramientas para poder hacer diseños de pisos. La norma TR34, que es la europea, entonces ya nos habla de unos pisos de alto rendimiento, de alto desempeño para almacenes, para centros logísticos, porque están pesados en grandes formatos, en operación robotizada, entonces tienen que ser súper planos, entonces tiene una cantidad de condiciones y restricciones y esta guía nos ayuda también a entender un poco cómo funcionan y cómo se deben hacer estos diseños. Para hacer un diseño de concreto reforzado con fibras para un piso industrial, tengo que entender todo desde las propiedades del concreto. Súper importante el suelo y la base sobre la cual, o la base granular, las consideraciones de desempeño, las condiciones de carga, que queden explícitas en mis guías o en mis especificaciones, cómo es el curado, el corte de juntas, las repeticiones dinámicas, es decir, todo es un criterio completo para ser aplicado en el piso industrial. Rápidamente, entonces, no olvidarnos de esto. No solamente es el desempeño de las fibras, la descripción que hemos hablado de los factores de desempeño, sino entender que es un sistema, la matriz de concreto, pues evidentemente viene reforzada. Entonces, no perder de vista ese sistema para poder entender cómo interactúan todos los materiales, cómo es esa interfaz, cómo puedo optimizarla a través de adiciones minerales, control de la mezcla, poder trabajar las fibras que tengan superficies rugosas o digamos en el caso de las fibras que pueden fibrilar, entonces ayuda, optimiza, se mezcla también el procedimiento como ingreso a la matriz para poder garantizar que haya un adecuado desempeño. Esto hace parte de lo anterior, entonces después de generar la mezcla, cómo tengo en esa capacidad de extender mis áreas de anclaje para poder tener el mejor desempeño. El factor de forma de la macrofibra es importante, eso está dentro de las consideraciones técnicas también. Hablamos de estas dos normas, nuevamente solamente es tener presente que son dos formas de evaluar y luego con los resultados que obtenemos de resistencia a flexión equivalente o resistencia residual equivalente, pues logro hacer toda mi configuración de un concreto reforzado con fibras. Hay bastantes especificaciones que están soportadas en sistemas y programas de ensayo, diferentes entes, digamos, y diferentes ya organizaciones que adoptan el uso de macrofibras sintéticas para la configuración de sus pisos industriales. ¿Dónde se está aplicando? Se está aplicando en pavimentos, en grandes vías, homologándose en departamentos de transporte con evaluaciones de calidad profundas. Tenemos laboratorios mejores equipados, los métodos de ensayo un poco más claros y bastantes códigos, referencias, adicionalmente como el respaldo de proyectos emblemáticos. Siempre tener presente algo de lo que he venido hablando, es todo el sistema, entonces tengo que entender todas mis consideraciones de diseño de concreto. ¿Por qué es importante reforzar y qué beneficio nos da un macro refuerzo sintético? Sin duda, en todo lo que tiene que ver con ciclo de vida, pues la sustentabilidad marca un paso importante para la construcción, ¿cierto? Y la disminución de huella de carbono, que es un debe de nuestras construcciones, el poder emplear certificados de declaración ambiental de acuerdo al tipo de material, nos ayuda o son recursos claves
no solamente para certificar LEED, o las certificaciones LEED, EDGE, todas las certificaciones que tenemos puestas en el mercado, CASA, entre otras, no solamente esto, Envision para infraestructura, sino que también nos entrega de verdad una tecnología que revierte, digamos, en beneficios demostrados para el planeta. Esto es un resumen rapidito de cómo se especifica un concreto reforzado con fibras a partir del desempeño de la fibra y de los ensayos y de la capacidad de reducir la fisura y de acuerdo a los usos micro y macro. Y esto es para entender que hay diferentes proyectos que han sido o han tenido seguimiento durante más de 20 años y de alguna manera nos demuestran que la tecnología es viable. Voy a pasar rápidamente este video. Me gusta mostrarles, es muy fácil hacer un concreto reforzado con fibras. La consistencia, la manejabilidad, evidentemente se hace un diseño de esos concretos, el acabado, el lograr y pisos, en este caso era uno, pero pisos subplanos en bodegas como estas, como centros logísticos, digamos, o diferentes centros de convenciones, bodegas, grandes bodegas em, en diferentes pues, zonas de América, en este caso que son proyectos de los que estamos mostrando en el banco de proyectos. Esto es también un proyecto de casi 18, de 180.000, perdón, metros cuadrados y digamos que súper planos porque tienen operación robótica. Conclusiones, los beneficios de un concreto reforzado con fibras, ya lo he dicho, vida útil, ahorro para compensar el uso de fibras agregando valor, aumento en la velocidad, construcción segura, menor desportillamiento, mayor durabilidad, resistencia a la abrasión y el uso de macrofibras en concreto para pisos industriales y otras aplicaciones, pues está demostrado que es viable, que es económicamente adecuado, presenta un beneficio bien importante para el sector de la construcción y todos los beneficios pues que ya hemos venido discutiendo. Se tienen todos los respaldos y cálculos también de ingeniería, hay que ser juiciosos en este tema para poder garantizar las mejores estructuras en nuestro país. Guías ACI, normativa internacional, ensayos certificados, datos estadísticos, es decir, hay todo un soporte que nos permite a nosotros emplear los materiales en concretos en aplicaciones de pisos industriales. Bueno, eso sería todo lo que tengo para compartirles el día de hoy y quedo disponible para las preguntas, Claudia. Pues muchas gracias, Liliana, por esa presentación que nos acabas de hacer tan maravillosa, porque entendimos un poco, no bastante, cómo es el funcionamiento de este recurso para hacer mejores pisos industriales. Gracias también quiero darle a nuestros patrocinadores. Ellos son Sika, Holcim y Euclid Chemical Toxeme. Gracias a todos ellos por haber creído en nosotros en nuestros ciclos de formación y darnos su apoyo. Bueno, recordarles a todos que estamos otorgando constancia de asistencia a este ciclo, aquellas personas que asistan al menos a 3 de las 4 conferencias que están programadas. Hoy estamos en la segunda, es decir, que los que se unieron hoy aún pueden obtener su constancia de asistencia. Pueden ingresar al registro de hoy a través del QR que se encuentra en la imagen y ahora en un momentico voy a ponerles también el link en el chat. Bueno, además de esto, nosotros tenemos una encuesta de satisfacción para que ustedes nos cuenten cómo les pareció la conferencia de hoy. Y además, allí hay un espacio muy importante en el cual nos pueden sugerir futuros temas y futuros expertos que les gustaría que tuviéramos aquí en estos espacios de capacitación. Bueno, ahora sí, vamos a ir con nuestras preguntas. Permítanme un segundo porque aquí este tema, voy a dejar de compartir un momento porque el tema tecnológico hoy me está pasando factura, a pesar de que llevo tanto tiempo aquí con este tema. Bueno, vamos a hacer las preguntas aquí. Hay muchas preguntas que tienen que ver con qué tan factible es reemplazar el acero de refuerzo por las fibras.
esta es una inquietud que es permanente, Liliana. ¿Cómo va la tecnología en ese sentido? Porque hemos avanzado muchísimo. Así es. Bueno, como lo presenté, evidentemente nosotros podemos hacer reemplazo de macrofibras sintéticas por acero estructural, sin embargo, se requiere el uso de herramientas y software de diseño. Y las aplicaciones y los estudios nos van llevando, digamos, a esa capacidad de hacer reemplazos. Pero sin Mm. duda, hoy tenemos muchísimos, miles de metros cuadrados construidos con macro refuerzo sintético, por ejemplo, sin empleo de acero estructural. Nuevamente, esto va apoyado por un criterio de ingeniería importante y sumado a las condiciones particulares de los proyectos, porque esto todo, de acuerdo al suelo, pues establecemos, digamos, también las consideraciones, decía yo, de acuerdo a las cargas a la transferencia de cargas, cargas puntuales, a las áreas, al distanciamiento de juntas, a la contracción del concreto, ¿cierto? A su misma resistencia a módulo de rotura o compresión, si así se ha diseñado. El diseño de mezcla de concreto es fundamental y luego cuidar como todas las características. Pero sí, sí se puede, obviamente, y como decía yo, hay limitaciones. Entonces, tampoco puedo decir que voy a hacer ahorita una columna sin nada de acero de refuerzo. No, eso sí no se puede. Entonces, hay elementos estructurales que nos permiten y las losas, evidentemente apoyadas sobre terreno, son un escenario espectacular para hacer estos tipos de reemplazos los pavimentos y en aplicaciones de steel deck de losas colaborantes, digamos que existe ya y lo tenemos de hecho en la NSR y en la SDI, cómo usar los macro refuerzos sintéticos. Ok, perfecto. Bueno, Wilson Eliezer Parra nos dice, muchas gracias. ¿En qué condiciones se recomendaría utilizar microfibras y macrofibras sintéticas, es decir, la unión de las dos? ¿Cuál sería la recomendación para áreas con formas irregulares entre las juntas? Muchas gracias por la pregunta. Mira, sí es bien importante. Las microfibras, diríamos nosotros, irían en todas las aplicaciones, sobre todo de pisos industriales, pavimentos, losas de cubierta y donde no estemos empleando un tipo de tecnología que es un macro refuerzo que fibrila y que a partir de 3 kilos por metro cúbico tiene la capacidad de hacer esa transferencia de esfuerzos mediante, digamos, por la fibrilación, cuando estoy expuesto a contracción plástica y cuando estoy expuesto ya después, como es macro refuerzo, a contracción por secado, tiene esa capacidad, pero a partir de 3 kilos por metro cúbico. De otro lado, mi sugerencia es siempre, si tengo una fibra rígida, si tengo otro tipo de macrofibra sintética o metálica, siempre emplear la microfibra porque ella nos va a ayudar en durabilidad y nos va a ayudar a disminuir esas tensiones superficiales que son propias de todo este tipo de elementos, pues que por su forma y su exposición, pues son ávidos de perder rápidamente el agua y nos ponen en problemas por contracción plástica. Ok, gracias, Liliana. Liliana, Jesús Leonardo Gómez nos dice, ¿las fibras afectan la fluidez y la resistencia a la compresión del concreto? ¿Qué recomendaciones en el diseño de mezcla y proceso constructivo nos puedes regalar para pisos industriales de gran formato? Bueno, ahí hay varias preguntas en una. Sí. Entonces, lo primero, espérate porque estoy tratando de unir cada una de las cosas que me preguntó. ¿Afectan La resistencia fluidez a la y la compresión? resistencia. Ah, bueno, en la fluidez, exacto. Entonces vamos a separar fluidez, estado plástico. Dependiendo del tipo de fibra, efectivamente tú puedes tener una pérdida de asentamiento. Por eso es tan importante efectuar el diseño de mezcla y encontrar las dosificaciones óptimas. Desde la aplicación, es decir, desde los esfuerzos que va a tener ese concreto reforzado con fibras en sitio y desde también el momento en el que configuro mi diseño. Entonces, sí puede darse una pérdida de asentamiento dependiendo del tipo de fibra y esto se compensa desde diseño, pues con un poco más de aditivo superplastificante. ¿Eso puede pasar? No, es normal. La otra pregunta, ¿afecta la resistencia a la compresión? Nosotros no debemos esperar una afectación en resistencia a la compresión al agregar macro refuerzo a nuestros concretos. No es lo esperado, digamos que los estudios y las estadísticas nos dan
muy buen indicio de que ahí no hay ninguna diferencia real, ¿cierto? Sí Ujú, es importante, si estoy trabajando y eventualmente en algunos diseños se puede ver algunas mejoras en flexión, pero en dosificaciones altas. Y es muy particular, pero yo diría que ese no es la función de las fibras. Las fibras van más a su desempeño post-agrietamiento. Y cuando me hablaste también de lo que es las sugerencias para un diseño de mezcla de un piso ujú, de gran formato, yo diría que si estoy diseñando concreto para un gran formato, es traerme de la mano mi diseñador, porque el diseñador que genera el gran formato va a establecer con todas sus consideraciones y esfuerzos o las necesidades de contracción. En gran formato, mi sugerencia es buscar contracción compensada, ir casi a cero, sobre todo si empiezo a extender formatos mayores a 10 por 10, que ya es un gran formato. Que recuerden que hace casi que nos deja por ahí de 3 por 3, 4 por 4, son formatos muy pequeños. Entonces, ahí sí, tener en cuenta este tipo de tecnologías, y el diseño pues de baja contracción o contracción compensada tiene también pues diferentes necesidades o sea, sugerencias. Ya si tú estás interesado, pues te podría, como ya en otro espacio, poder explicar, porque de verdad que sí es bien interesante hacer un diseño de mezcla juicioso. Eso es el brazo derecho para un dueño de proyecto, un constructor y un especificador. Ujú. ok, gracias, Liliana. Liliana, Edgar Emilio Rincón nos dice, buenos días, ¿Colombia cuenta con una norma técnica para el uso de fibras en el concreto? Sí. Bueno, nosotros hoy en el comité de Contec, de hecho, estamos actualizando la norma STM 1609. Tenemos la equivalente, y por favor, discúlpame que no tengo en mi cabeza la NTC equivalente. Es algo que de pronto, por el tipo de día a día que manejo, hablo mucho de las guías ACI y de la ASTM, pero entendemos, y en estos comités que estamos trabajando de normalización, pues que tenemos muchas similitudes con normas estandarizadas americanas, pero también está estandarizada la norma europea, que es la que nos habla del desempeño de las vigas bajo ASTM 14561. Yo siempre hago ahí una dislexia tenaz, pero bueno, la norma europea también está normalizada en ETC, entonces sí tenemos de dónde apalancarnos para trabajar normas técnicas colombianas. Te Ok, debería es la norma, el el número, pero sí número, la hay, el número, el pero es número. sencillo entrar a Icontec y averiguar cuáles son las Ahí normas conté de averiguar, pero sí, sí de tenemos fibras. normas ya. Ok, perfecto. Gracias, Liliana. José Hernández nos dice, ¿el factor de forma de la fibra se toma con respecto a qué sección del piso? A ver, el factor de forma de la fibra es la relación que yo tengo en mi propia fibra de manera unitaria cuando hablo de la longitud, cuando hablo del diámetro, y cuando hablo de, si dependiendo del tipo de fibra, si tengo otra dimensión de la fibra por evaluar. Y hay unas fórmulas que nos entregan, creo que es la 7508, la de 7508, para establecer el factor de forma de la fibra. Y eso entra a jugar en el desempeño de ella, digamos, asociado además a lo que les decía, módulo de elasticidad y tensión. En la Ujú, forma de la losa o del formato de la losa, si estamos hablando de espesor, si estamos hablando de consideraciones de espaciamiento, entonces ahí vamos a utilizar los criterios que nos entrega la TR34, que es la norma europea, o nos entrega también la ACI 544. ¿Cierto? Entonces, esas dos guías nos permiten el diseño, y ahí nos dan los factores de espaciamiento, cómo deben trabajarse en una u ujú. otra vía. Ok, perfecto. Gracias por la aclaración, Liliana. Bueno, Elmer Condori nos dice, buenos días, ¿las macrofibras amplían el espaciamiento de juntas en pisos y pavimentos? Sí, esa es una posibilidad importante cuando yo empiezo a utilizar macrofibras, pero nuevamente, perdóname, olvidé el nombre de la persona. Importante el Elmer, diseño de se mezcla llama que Elmer. yo, Elmer. Elmer, muchas gracias, Elmer. Importante también el diseño que voy entregando.
La dosificación de las fibras nos permiten establecer la resistencia a flexión equivalente y poder hacer, y no dejé esta vez en esta capacitación, pero hay un ejemplo de cómo traslado esos resultados que me entrega la 1609 o la norma europea, los ingreso a área de acero equivalente y de esa manera establezco la dosificación de fibra y entonces tengo el desempeño. Nuevamente, desde diseño yo tengo que trabajar no solamente resistencia residual equivalente y la flexión y esa posfisuración, sino que trabajo en esfuerzos de contracción, cuál es la contracción del concreto y otras capacidades que necesitamos del suelo. Ok, gracias Liliana. Fabián Canales nos dice, en pisos industriales reforzados con malla electrosoldada, ¿podría implementarse el uso de fibras para realizar reparaciones en parcheos? Discúlpame, ¿me puedes ayudar nuevamente con la pregunta? Porque son Claro que reparcheos, sí. entonces ahí ya me... Dime. Sí, es decir, él dice que en un piso industrial reforzado con malla electrosoldada, ¿sí? Se puede implementar el uso de fibras para realizar reparaciones, es decir, como parches. Pues mira, una macrofibra sí o sí requiere un espesor mínimo de concreto o de reparcheo o digamos, para poderlas emplear. Hoy sí tenemos para ese caso y puede funcionar morteros que ya vienen especificados para reparaciones de pisos industriales y vienen reforzados con microfibra y le ayudan, digamos, a que esos esfuerzos de tensión o de contracción al entrar, digamos, en la reparación nos dé un buen desempeño. Pero si quieres colocar un macro refuerzo, sí se requiere un espesor mínimo porque pues por la forma no te va a permitir si no tenemos arriba de 2 pulgadas, bajito, casi es 8 centímetros, más de 2 pulgadas. Ujú. Ok, perfecto. Bueno, Carlos Murillo nos dice, ¿cómo clasificarías un concreto de módulo de rotura 42 con dos tipos de fibra y baja contracción? ¿Sería un concreto de alto desempeño o un concreto con especificación? Un diseño de módulo de rotura 42 y ¿qué fue lo Y otro, perdón? dos tipos de fibra y baja contracción. Entonces él dice, ¿eso es un concreto de alto desempeño o es un concreto con especificaciones? Yo Yo creo que es digo que más eso un es un problema concreto con temático. esto. Yo Yo diría, opino la lo verdad, es mismo. muy pocos elementos para yo poder decir si es alta la especificación, porque pues obviamente solamente tengo un módulo de rotura que es muy común en piso industrial. 42 es un módulo de rotura ampliamente implementado por nosotros. Ujú, Si la dosificación que tú me estás diciendo, una otra dosificación, viene adosada a una evaluación de cargas puntuales, transferencia de cargas puntuales y cargas dinámicas, si viene adosado a eso pues obviamente también tiene un análisis estructural. Y si ese diseño tiene una contracción específica, pues también, pero no sé el valor. Entonces ya, sí hay varios elementos para ayudar pero no puedo decir así, ya, listo, sí, no. Pero da pie a que es un diseño en piso industrial. Si la contracción es menor de 300 millonésimas, sin duda es un piso industrial, pero pues no lo sé. Ujú. ok, perfecto. Bueno, gracias Liliana. Liliana, Sócrates Vargas nos hace una solicitud. Él dice saludos cordiales. Gracias por la excelente exposición. ¿Podría darle algún enlace para diseñar un estacionamiento de grandes áreas donde se incluyen fibras para el cálculo de ese estacionamiento? Por supuesto que sí, yo puse al final de la presentación mis datos de correo electrónico y súper dispuesta a terminar de resolver inquietudes de pronto con la otra persona que tiene ahí unos valores en mente, con quien quiere hacer el diseño y con esta persona, por supuesto, cuente con nosotros. Entonces, solo es, Claudia, no sé si lo puedes poner ahí en el chat, el correo electrónico, Sí, si me voy a puedes esperar ayudar. a terminar esto porque tú sabes que hoy Ah, estoy sí, sola porque tú aquí. estás ahí. Voy a intentar Estoy aquí, sola entonces un yo poquito. lo siento, entonces voy Espérate a a ver ponérselos aquí de una vez. si tú puedes poner, a ver, espérate, voy a Sí, ya dejar lo de voy a poner. compartir. Ya, ya. Si quieres, pon la última diapositiva que usaste en la presentación. Ok, permíteme entonces porque aquí me dejó bloqueada la pantalla. Un segundo, ya, les dejo acá. Voy a compartir. ¿No? Ay, esperen que es que se me quedó esto aquí.
tranquila. Ahí espero que se esté viendo, ya viene. Ya viene, yo creo, porque estamos viendo. Ahí está, ya está Este es mi apareciendo. correo Bueno, electrónico. Liliana Arias, @euclidchemical.com.co. Nos demos unos segunditos para que, vamos a ver si yo lo copio aquí. Liliana Arias, ojo con la doble A, ¿Sí? euclidchemical.com.co. Ellos que quieran tomar contacto con Liliana, pues este es Ujú. el conducto para hacerlo. Bueno, ya damos entonces por terminada nuestra sesión de preguntas. Gracias, Liliana, por haber estado con nosotros, por compartirnos toda esa experiencia y todo ese conocimiento que tienes sobre las fibras. Gracias también a nuestros patrocinadores. Ellos son Zika, Holcim, ay, espérate que me enredé aquí, Holcim y Euclid Chemical Toxem. Ellos están aquí, tenemos estos espacios gracias al patrocinio de ellos. Bueno, quiero ahora Gracias. contarles, gracias Liliana. Yo me Liliana, despido. esperamos tenerte Que nuevamente estén por muy acá. bien. Qué pena, no me despedí de ti. Discúlpame. Chao, hasta luego. Muchas gracias a todos por acompañarnos y atenta a cualquier inquietud. Cuídense mucho. Claro que Bendiciones. sí. Chao, Bueno, chao. gracias igualmente. Vamos a seguir con nuestros próximos eventos. Quiero contarles a ustedes qué viene en este ciclo de conferencias que tenemos. Eh, el próximo miércoles, que es la siguiente conferencia de este módulo, vamos a tener el turno de hablar de tratamientos superficiales para pisos industriales. No dejen de conectarse. Recuérdense que a las 11 hora de Colombia, vamos a estar emitiendo esta conferencia. Compartan con sus compañeros y colegas el módulo del link, que ahora se los voy a colocar en el chat. Bueno, y queremos hacerle una invitación muy, muy especial. Del 27 de julio al 1 de agosto va a realizarse en Bogotá Construver. Es la Semana de la Construcción Sostenible con muchas actividades. Es el punto de encuentro de quienes están construyendo un futuro más sostenible. El Consejo Colombiano de Construcción Sostenible nos entrega este código QR donde ustedes pueden obtener información al respecto. Hay, como les digo, actividades de muchísimos tipos. También quiero comentarles que nuestra revista Noticreto sobre tecnología de construcción con concreto, por solo 36.000 pesos colombianos o $14 al año, se puede acceder a la revista a noticreto.com, que tiene contenido exclusivo técnico y tarifas especiales en nuestros eventos. Para solicitar más información y suscribirse, escaneen el QR de la imagen. Entonces, lo voy a dejar un momentico para que ustedes puedan tomar nota y puedan suscribirse a nuestra revista. Bueno, muchas gracias a aquellos que consultan nuestro canal de YouTube. Ahí tenemos más de 400 videos sobre construcción con cemento y concreto, y la conferencia de hoy vamos a estarla subiendo en la próxima semana. Para aquellos que quieran verla nuevamente, ahí pueden consultarla en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran, recuerden, en redes sociales, estamos como Prosemco, en X, Facebook, LinkedIn e Instagram, y ahora también, obviamente, en nuestro canal de WhatsApp. Gracias a nuestra conferencista de hoy, Liliana Arias, a nuestros patrocinadores Tika, Holcim y Toximen, pero por supuesto, muchísimas gracias a todos ustedes que asistieron a la conferencia. Nos vemos entonces, recuerden, el próximo miércoles a las 11 hora Colombia para aprender de recubrimientos para pisos industriales. Que tengan todos una feliz tarde.